Mañana vence el plazo para que la Fiscalía presente el requerimiento conclusivo, esto en la causa contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y varios de sus exfuncionarios. Y hoy la sorpresa de esta mañana obviamente se convierte en una de las informaciones más destacadas de la jornada, la renuncia del único fiscal que quedaba investigando en esta causa. Estamos hablando del fiscal Sanabria. El compañero Robert está aquí para ponernos al tanto de toda esta información porque obviamente, Roberto, llama muchísimo la atención la renuncia del fiscal, porque lo que se estaba rumoreando es que lo estaban presionando fuertemente para que firmara la acusación y al parecer él no había encontrado elementos que pudieran avalar esa acusación. Contanos. Efectivamente, Menchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a los televidentes. Acá tenemos un rompecabezas muy simple de 4 piezas nada más. Y vamos a empezar por las piezas de arriba. Guillermo Sanabria, agente fiscal, el único que había quedado investigando el expediente de aquella denuncia que formulaba el expresidente de la República en julio del año 2023, donde hablaba de supuestas filtraciones para perjudicarlo. En su momento había denunciado uno de los hechos punibles, según su criterio, el de su abogado, el de denuncia falsa, entre otros, y persecución a inocentes. Ese expediente originalmente tenían otros agentes fiscales, Aldo Cantero, Giovanni Grisetti, pero luego de que se supiera, porque se filtró aquella famosa conversación a través de un chat, donde Pedro Velar le daba instrucciones a Aldo Cantero, se cambia el equipo fiscal. Uno de ellos, el fiscal Sanabria, que esta mañana, podemos empezar por ahí, porque es un rompecabezas que tiene como trama de fondo, ya que le gusta al presidente de la República hablar de cuentos y demás, sí. La trama de fondo... ¿Con qué fábula nos saldrá ahora? Esta es la fábula de la justicia entregada al poder político. Pero le tenemos a un personaje irreverente y rebelde, que es el fiscal Guillermo Sanabria, que esta mañana, y podemos ver la placa número 1, a las 8:55 de la mañana sorprendía al cuerpo judicial y político presentando esta renuncia escueta, cortita pero contundente, en la que decía que por razones personales él presentaba renuncia al cargo de agente fiscal, siendo él un funcionario de carrera al Ministerio Público que está pretendiendo pegar un salto, un escalón arriba, ser juez de sentencia en la jurisdicción de Alto Paraguay. De hecho, su terna ya tenía que haber sido tratada la semana pasada y por esas ironías del destino alguien agarró y pateó la pelota para adelante. Casualmente venía la fecha límite para presentar acusación y lo que dicen, podemos escuchar enseguida el testimonio de Cecilia Pérez, que es la abogada de Mauricio Espínola, uno de los que pretende ser llevado al banquillo de los acusados tras esta denuncia de Horacio Cartes. Dice Cecilia Pérez, esta renuncia de Guillermo Sanabria lo que termina confirmando es lo que ya nos pasaban como dato a nosotros, que le están presionando al fiscal Sanabria para que firme la acusación, a pesar de que él no encuentra elementos para sostener una acusación y que esto vaya a juicio oral. ¿Y cuál era la moneda de cambio? Precisamente su pretensión de convertirse en magistrado de sentencia de Alto Paraguay. Escuchemos lo que refería al respecto la abogada Cecilia Pérez. Nuestra información es que la carpeta luego ya no estaba en lo de Sanabria, porque esta discusión de que no había elementos para acusar ya viene de hace unos días. Ni siquiera la carpeta tenía Sanabria, porque la carpeta se llevó de la unidad para poder elaborar la acusación en otra parte, y la acusación está preparada y se está buscando quién firme esa acusación. Claramente, Sanabria termina renunciando cansado del manoseo, porque la semana pasada ya se tenía que estudiar su terna para juez. Él está en terna para juez y es el mejor puntuado, y a él le postergaron el estudio para este miércoles. Claro, mañana vence el plazo, entonces recién el miércoles se estudiaría la terna, y él claramente hoy, basándose en su oposición a firmar una acusación con la cual no está de acuerdo, claramente termina renunciando por eso, ¿verdad? O si no, no se explica que haya renunciado el día de hoy. Y ahora viene la pregunta, ¿quién va a firmar esa acusación? Porque ya sabemos que está la acusación preparada. Robert, continuemos con el rompecabezas, por favor. Bueno, la fábula continúa de la siguiente manera. Nos referíamos ya a Guillermo Sanabria, que renunció al cargo tras la denuncia del expresidente de la República, Horacio Cartes. ¿Y qué tiene que ver Lalo Gómez? ¿Y qué tiene que ver Marco Alcaraz, el ex adjunto antidrogas? Y allí es donde se pone un poquitito más interesante toda la película, porque evidentemente estas otras 3 piezas están interconectadas. Cuentan los que dan seguimiento al caso de esta denuncia formulada por Horacio Cartes, que la trama Lalo Gómez, Marco Alcaraz, viene del año 2019.
cuando se conoce efectivamente en los últimos días que había conversaciones entre ambos. Marco Alcaraz ya sabía en el 2019 de que Lalo Gómez estaba involucrado con Cabeza Branca y un esquema de lavado de dinero con dinero que provenía del narcotráfico. Cuando eso, Lalo Gómez todavía estaba en Fuerza Republicana. Aún así, en el año 2021, uno de los denunciados en la carpeta fiscal que estaba investigando Sanabria, Carlos Arregui, denuncia a Lalo Gómez ante el Ministerio Público. El Ministerio Público no hace nada al respecto, porque la gente tiene que recordar que solamente lo imputan a Lalo justo el día en que acaban con su vida en ese allanamiento en su vivienda. Marco Alcaraz era adjunto antidrogas, muy cercano a la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Por ende, muy cercano también a Horacio Cartes. Él mantuvo oculto aquel expediente que solamente ahora se tiene conocimiento público de todo el esquema del que formaba parte Lalo Gómez. Lo que dicen ahora los especialistas que siguen detrás de este expediente, porque son los abogados defensores de los perseguidos en este caso, es que con todo esto que yo acabo de decir, lo que se confirma es que siempre el Ministerio Público estuvo bajo la tutela, entre comillas, del expresidente de la República, Horacio Cartes, quien finalmente era el que decidía qué se hacía y qué no se hacía en el Ministerio Público. Razón por la cual había una presión para que este hombre firmara la acusación que debe presentarse mañana. De lo contrario, vence el plazo y la causa va al muere. Felino Amarilla, abogado, explica, da argumentos adicionales a esto que les estaba contando, de por qué el Ministerio Público, que debería haber una pieza más acá, Emiliano Rolón, actualmente está al servicio de la clase política. Lo escuchamos. Esto te demuestra con documentos publicados por la prensa de que la Fiscalía General de la República es un órgano dependiente directamente del poder político, no para investigar al crimen, para evitar que el crimen sea investigado. La Fiscalía, que tiene el monopolio de la acción pública para combatir el delito y castigar al criminal, se convirtió en la defensa del criminal. Y hoy está persiguiendo a inocentes, porque en el caso de Arregui, de Prelat, en noviembre del 2021, formuló la denuncia, que ahora todos los medios de prensa comprueban que existió el delito. Tanto existe el delito que el hijo del diputado Eulalio Gómez está preso. Entonces, explíquenme la contradicción. Esto es kafkiano. Bueno, esto tendrá que ser investigado también, claro, Robert, porque obviamente estamos hablando de un señor que hoy cumple una función sumamente importante y estratégica en el gobierno de Santiago Peña. Efectivamente, él es el encargado de inteligencia del gobierno de Santiago Peña, o sea, sigue conectado a este esquema. Y volviendo a la causa original, este señor renunció porque no quería firmar el acta de acusación porque decía no hay sustento. ¿Y entonces quién? ¿Se busca fiscal que pueda firmar la acusación? Y ya aparecieron los agentes fiscales. Son dos. Tenemos la placa número 2 precisamente, porque esta mañana a las 8:55 Guillermo Sanabria renunciaba a su cargo de fiscal. A las 10:50 de esta mañana ya aparecía este escrito ante el Juzgado Penal de Garantías, donde piden tener participación en el expediente dos agentes fiscales, que también formaban parte, supuestamente, del equipo de investigación en esta causa. Estamos hablando de César Alberto Sosa Ayala y Elba Cáceres Zamudio. Ahora, ellos pueden, Robert, sin tener el manejo, digamos, de esta carpeta investigativa, ¿pueden hacer la acusación el día de mañana o tienen que pedir, por ejemplo, un sobreseimiento provisional o definitivo? No sé, ¿cuál sería la actuación correcta de estos fiscales? Y si tuviesen ese nivel de participación, lo más conveniente en un país sensato y con forma de derecho sería pedir un sobreseimiento provisional, porque no tienen forma de sostener una acusación. Pero ojo, que aquí está el venenito, porque dicen, conforme a la resolución número 746 de fecha 4 de marzo. ¿Qué te dice esa oración? Que ellos en teoría ya formaban parte del equipo. Y vemos la siguiente placa, donde efectivamente parece una cuestión quirúrgica. El 4 de marzo de este año, a través de esta resolución, se incorporaba a estos dos agentes fiscales para que formen parte del equipo de trabajo. Entiéndase, tuvieron por lo menos, haciendo cálculos, ¿cuántos? 6 días. 6 días. Para leer el expediente y mañana poder firmar la acusación correspondiente. O sea, hay que esperar que eso suceda mañana. Mañana probablemente estos dos agentes fiscales van a estar sosteniendo la teoría del caso del Ministerio Público y presentando acusación contra, entre otras personas, René Fernández
y Carlos Arrey. Entre paréntesis, están más preocupados en el Ministerio Público de ver si se filtró o no una información y no de corroborar si lo que se filtró efectivamente tiene fundamento. Claro, porque esto nace a través de una denuncia de Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque justamente hay un expediente donde se investiga el vínculo que tiene el expresidente de la República con esquemas de lavado de dinero y ese expediente nunca avanzó. Está muerto. Así mismo. Gracias, Roberto.